Bueno, habíamos visto entonces la clase pasada estas nociones de SQL que es un poquito lo básico que uno tiene que conocer para empezar con el mundo de las consultas en SQL. Entonces habíamos visto cuál era la estructura de la sentencia select, que es la sentencia más básica que tenemos, donde por un lado tenemos algunas palabras reservadas, que son estas que están marcadas en negrita, que no se pueden usar para dentro de la consulta, porque justamente por eso se llaman palabras reservadas. Tenemos entonces select, el nombre de los campos. Tenemos el from, que es desde donde vamos a obtener esos campos, que es de la tabla. Obviamente estos campos tienen que existir dentro de la tabla, si no, no los vamos a poder invocar. Tenemos la cláusula where, que es para la parte de filtrado, si se quiere, de la consulta. Nosotros hasta acá, hasta clientes, vamos a obtener toda la información, o sea, de todos los registros de todos los atributos que pongamos acá. Si ponemos asterisco acá, en vez de los nombres, vamos a tener todos los campos que tiene la tabla. Entonces, hasta acá trae todos los campos. Y después del where empezamos a filtrar por determinados atributos. En este caso estamos filtrando por ciudad que sea igual a Santander. Entonces ahí va a traer todos los campos DNI, apellido y nombre que coincidan en el campo ciudad igual a Santander. Se va a reducir un montón ahí el resultado. Y también podemos anidar más, ¿no? Podemos agregar un AND o un OR. No sé si saben cuál es la diferencia, pero lo explico rápido. El AND quiere decir que se tiene que cumplir una condición y además la otra. Y el OR significa que tiene que cumplirse una condición o la otra. Yo podría poner where ciudad Santander OR ciudad igual, no sé, Madrid. Entonces ahí, si tiene Santander o tiene Madrid en la ciudad, me lo va a mostrar el campo, cualquiera de los dos. Y si quiero hacer un un AND, lo que va a pasar es que tiene que cumplirse la primera condición y también la segunda. Podría poner ciudad igual Santander and, no sé, DNI mayor a tal número. Y se cumplen esas dos condiciones y me va a mostrar esos campos. Si yo pongo ciudad igual Santander and ciudad igual Madrid, como decía recién, lo que va a pasar es que nunca va a cumplirse que tenga dos ciudades, ¿sí? Porque el campo va a tener solo una ciudad asignada. Entonces, ojo con eso porque es un error bastante frecuente en el parcial cuando les preguntamos eh, cuál de estas consultas cumple las dos condiciones, y decimos Ciudad Santander o Ciudad España, no sé, o Madrid, perdón, lo que suele pasar es que ponen la cláusula AND y no la OR. Entonces, ojo con eso porque lo que ocasiona el OR es que si solo tiene una ciudad asignada y yo le digo esta ciudad y esta ciudad, no me trae ningún resultado. No sé si se entiende. Avísenme si no se entiende, ¿eh? Yo sigo, pero cualquier cosa avísenme. Sí, se entendió, profe. Buenísimo. Después tenemos acá select, from, where y lo mismo que teníamos recién, pero agregado la cláusula group by. Se me escucha bien porque me veo un poquito colgado. No sé si hay alguna... Sí, sí, se escucha Ah, bien, profe. excelente, Sí. Sí, excelente. profe, se escucha bien. Gracias. Entonces el group by lo que hace es agrupa por un campo determinado. Group by ciudad, podría decirlo. Entonces va a agrupar por todas las ciudades iguales. Group by nombre. Va a agrupar por todos los nombres iguales. Having es la condición del group by. O sea, voy a filtrar por tipos de grupo. Es decir, group by ciudad y voy a poner having ciudad igual tal. Entonces ahí me va a filtrar encima las agrupaciones. Este having es como el where del from estándar. Y después tenemos el order by que puede andar o no con el group by. O sea, funciona con y sin group by. Básicamente lo que hace el order by es a ese resultado. Profe, ahora se le está colgando. Bien, ok. A ver si puedo. Voy a dejar de mostrar la cámara. A ver si esto mejora. Y por ahí cierro Telegram. Ahí, ¿qué tal? ¿Se escucha mejor? Sí, sí. Bueno, entonces, el order by lo que hace es, va a ordenar los resultados como yo quiera. Order by, campo, ascendente o descendente, termina siendo la sentencia. Entonces, order by nombre, si le pongo ascendente, ¿por qué letra empezaría? ¿Por la Z o por la A? ¿Qué se imaginan? Si yo le De pongo, la A a la Z. claro, porque si es ascendente, interpretamos que la más chica es la A
Y si fuese por un numérico, va a empezar por 0 o por 1 hasta el número más grande. Habíamos visto esto, que son los comandos básicos. Tenemos por un lado select, que es para traer los datos a través de filtros también si quiero. Drop, que es para eliminar una base de datos o una tabla, o un objeto también. Alter, que es para modificar la estructura, o sea, cambiarle el nombre, cambiarle los campos, cambiar alguna... Ok, Martín Ávilas. Having no se entendió. Bueno, having es igual que hacer el where, o sea, la condición, pero en vez de pegarle a los campos, le va a pegar a los grupos que se formaron. Si yo hice un group by nombre, lo que va a pasar es que todos los datos que aparezcan en pantalla se van a agrupar por nombres iguales. Van a aparecer todos los Emanuel por un lado, todas las Florencias por el otro lado y todos los Franz por el otro. Entonces yo le digo having nombre igual Franz, no es que va a filtrar el nombre de Franz, va a filtrar el grupo directamente. Entonces me va a traer solamente el grupo Franz, los datos del grupo Franz. Esa es la diferencia entre el where y el having. El where filtra select y el having filtra group by. Después, igual vamos a hacer prácticas con esto para que se entienda mucho más. Si en la clase pasada vimos un poquitito, vamos a ahondar un montón más en este tema. No va a entrar en el parcial que ustedes hagan operaciones en este parcial, en el primero, no entra operaciones con esto. No les voy a pedir, hagan una consulta que traiga grupos y que además filtre, eso no lo voy a pedir. Eso va a ir en el segundo parcial. En este parcial va a entrar toda la parte teórica y si les puedo preguntar, ¿qué hace el order by? Bueno, ordena, básicamente, por algún campo. Tienen algún apunte también que se los dejé con toda la descripción de los comandos en detalle. De todas maneras, lo que va a entrar es lo que vimos, sobre todo la parte más teórica, ¿sí? ¿Qué es dato, qué es información? Cuáles son los grupos de SQL, todo lo que estuvimos viendo en Kahoot también, eso entra. Entonces decíamos que el alter era para modificar estructuras de objetos dentro de la base de datos. Porque altera la parte de la estructura justamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que había 4 tipos de comandos? DDL, DCL, TCL y DML. No sé si lo recuerdan. Sí, sí. Bien. Entonces, si yo estoy modificando la parte de la estructura, ¿cuál de esos comandos, dónde entra el comando, ¿no? Del alter? ¿Qué sería un data control language, por ejemplo? ¿Se Con acuerdan? machete en mano, DDL. Está bien. Data definition language, o sea, la parte de definición de estructura. Está muy bien. Igual está bien, ¿no? Ahora aprovechen a machetear, a mirar, a recordar. Si tienen anotaciones, aprovechenlas. Después tenemos la parte de delete, que es la parte de borrar información, la información que se almacena dentro de la base de datos. No así la estructura, no puedo borrar una tabla o borrar una base de datos con delete. Puedo borrar solamente datos que están dentro de las tablas. El update, que sirve también para modificar la información. Estos dos son DCL, ¿sí? Porque es control, data, perdón, estos dos son DML, porque son de manipulación de datos, el delete y el update. Después tenemos create, que es para crear una base de datos, crear una tabla, crear un objeto, es del mismo tipo que el alter, de la misma familia. Select pertenece a la familia del delete y el update, ¿sí? Que es data manipulation, y el alter, insert, no, perdón, alter y create son de la parte de estructura, ¿sí? El data definition. Después tenemos insert, que es para meter datos, también la parte de manipulación de datos. Y el drop ya lo vimos. Esos son como los básicos, ¿no? Los comandos más básicos que tenemos. Habíamos visto un poquito de joins. Joins era básicamente la forma de unir múltiples tablas. Habíamos visto ejemplos de dos, ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante en los slides. Pero podemos unir múltiples tablas, ¿sí? Existen varios tipos de joins. Los más usados son estos que están acá. El primero y el más usado generalmente es el inner join, que lo que hace es trae elementos que tienen ambas tablas, ¿sí? Yo hago un inner join entre la tabla de clientes y la tabla de pedidos. Entonces lo que me va a traer es todos los clientes que tengan pedidos y todos los pedidos que tengan clientes. ¿Sí? Imagínense que tengo por un lado clientes y por otro lado pedidos, ¿sí? Entonces si yo hago left join, la tabla más de la izquierda siempre va a ser la primera que invoque. En este caso, si tengo clientes y pedidos,
obviamente va a ser la más left, va a ser clientes. Y me va a traer todos los clientes y además los pedidos de esos clientes. Y donde no haya clientes que no tengan pedidos, me va a completar con nulos. El right join es todo lo opuesto. Si yo tengo pedidos y clientes, me va a traer todos los pedidos y además los clientes vinculados con esos pedidos. Los pedidos que no tengan cliente vinculado los completa con nulo. Y full join, en realidad en MySQL es una unión entre el left y right join, los dos, entonces me trae toda la información. Y ahí vemos cómo quedaría. Habíamos visto esto también. Acá tengo dos tablitas con información que por ahí me habían preguntado cómo sería más en la vida real y lo vimos con ejemplos de algunas cosas. Pero básicamente es lo que le explicaba recién. Inner join, como tienen acá la sentencia, trae los elementos que están en ambas tablas. Acá fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Los elementos que coinciden entre ambas son 3 y 4 nada más. Y algo importante que es que todos los joins tienen que tener un campo que vincule una tabla con la otra. Básicamente el on lo que dice es la tabla 1, el campo que yo quiera, tiene que ser igual a la tabla 2 y el campo también que yo quiera vincular. Siempre en las tablas hay campos que vinculan, por lo general son los IDs. IDs y foreign key que viajan de una tabla a la otra. Entonces, por eso son los campos que yo vinculo siempre. ¿Puedo vincular ID con valor? Sí, puedo hacerlo. No va a dar un error la consulta. Lo que va a pasar es que no me va a traer ninguna información, porque va a decir, ¿el campo 1 es igual a 3 en texto? No. ¿El campo 1 es igual a 4 en texto? No. Y no va a tener ninguna coincidencia por más que haga todo el producto cartesiano de coincidencias. ¿Se entiende, no? O sea, lo que estoy diciendo es que siempre los campos que vinculen las tablas tienen que tener realmente una conexión diseñada. ¿Sí? Bien. Acá tienen el ejemplo que les comentaba recién, con el left join, como verán, completa toda la tabla 1 y después pone nulos en los elementos de la tabla 2 que no tienen coincidencia. Al revés, como les dije recién, y el full join completa todo. Básicamente trae la tabla 1 y la tabla 2 y donde no hay elementos coincidentes completa con nulos. Acá tienen la consulta. Eso fue rápidamente toda la parte de comandos básicos, si se quiere, nociones de SQL. Y ahora vamos a ver ya, y voy a ir más despacio acá, normalización, que era toda esta introducción para llegar acá. Bien, ¿alguno sabe o intuye qué es la normalización? Si ya hablamos un poquito del tema, pero ¿qué piensan ustedes que es esto de la normalización? Así, los que le venga a la mente. Un tipo de unificación de datos para generalizar. Bueno, unificación y generalización. No sé si va tanto por ahí. ¿Alguna otra opinión? Normalización, o sea, normalización, como agarrar y hacer una norma. ¿Una convención? Va por ahí, tiene más que ver con eso. Nosotros ya hablamos de convenciones, ¿se acuerdan? Convención es decir, che, todos vamos a escribir de la misma manera, de la misma forma, todo con mayúscula, formato oración, camel case, ¿sí? Todos vamos a escribir con cursiva, todos en imprenta. Esas son convenciones. Después está la normalización, que es algo que vos no te podés saltar. La convención es menos grave de saltarse que la normalización. Vieron que los planos de las casas están normalizados. No es que yo hago un plano así nomás con la mano y listo, ese plano se certifica. Hay una serie de normas que tiene que cumplir. De hecho, hay empresas que se dedican a normalizar y a hacer cumplir normas. La ISO, no sé, la IRAM, ¿sí? Hay varias empresas que se dedican a normalizar. Bueno, la normalización en base de datos es una manera, acá es el proceso de simplificar los datos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que cuando ustedes iban a un usuario, a un cliente final, se iban a encontrar generalmente con un cuaderno escrito con el detalle de el cliente tal, compró tal producto, tal fecha, pagó tanto, etc. Todo en una sola línea. Y esto lo que genera es muchísima redundancia de datos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo y cómo vamos eliminando esa redundancia. Pero básicamente en la definición de la normalización son una serie de pasos, como dice acá, o reglas que tienen que seguirse para que los datos queden bien funcionales. O sea, que no haya redundancia, que todo lo que esté ahí tenga utilidad y que no haya nada que esté al cohete.
O sea, también tiene que ver con el tener almacenado con el menor espacio posible, pues yo tengo mucha redundancia de datos, voy a escribir múltiples veces el nombre. El cliente tal compró un reloj. El cliente tal compró un celular. El cliente tal compró un mouse. Si yo normalizo, digo, el cliente tal compró un reloj, un celular y un mouse. Entonces estoy escribiendo 3 veces menos el cliente tal, ¿no? Ese es el objetivo, uno de los objetivos de la parte de almacenar con el menor espacio posible. Eliminar datos repetidos, que es lo que estaba diciendo. Eliminar errores lógicos. Esto tiene un poco que ver con lo que habíamos visto en clases anteriores, de si yo borraba un dato, bueno, me quedaba huérfano otro. Bueno, eso a través de lo que vimos también, que son los constraints, evitamos ese problema. Y datos ordenados, o sea que a la vista uno rápidamente identifique que en una tabla tengo clientes, que en otra tabla tengo productos, que en otra tabla tengo pedidos y no tengo todo mezclado. Existen varias formas normales: primera, segunda, tercera, voice code, cuarta y quinta. Generalmente en este curso piden que demos hasta la tercera forma normal, por eso están en negrita, que es lo que más se suele utilizar, tanto en estudio como también después en la vida real. Pero sepan que existen algunas más. Perdón, Pablo, te muteo que hay unos ruiditos atrás. Ahí está. Bueno. Vamos a ver lo que decía de los datos repetidos. Imagínense que este es el cuaderno o el Excel que tiene su cliente. Su cliente, sí. Matrícula, por ejemplo. Matrícula, en este caso estamos hablando de un profesional, seguramente un plomero, no sé, alguien que tenga una matrícula, ponele, no sé. Matrícula. Nombre, apellido, asignatura. Entonces en este caso estamos hablando de la matriculación a una materia, ¿no? Matrícula, nombre, apellido, asignatura, número de asignatura y carrera. Dice, matrícula 1, que es la de Sergio, apellido Contreras, se anota la materia bases de datos, el número de la asignatura base de datos es 10 y es de la carrera de sistemas. El alumno Sergio Contreras se anota la asignatura programación web, que es el número de asignatura 11 de la carrera de sistemas. De vuelta, Sergio Contreras se anota matemática, que es la asignatura 12 de la carrera de sistemas. Finalmente, la alumna 2, que es Ana Suárez, se anota base de datos, que como verán es la 10, y también es de la carrera de sistemas. Fíjense, tengo 2 alumnos anotados a 3 materias, ¿no? 3 materias. Fíjense la cantidad de información redundante que encuentro acá. Eso es lo que les acabo de explicar hace un ratito, ¿no? Lo mismo pasaría con la persona que va anotando en su libreta de esta manera. Que es muy común, ¿eh? Porque visualmente uno enseguida identifica, puede verlo rápidamente. Ahora, cuando queremos bajar este cuaderno a un sistema, tenemos que empezar a aplicar la parte de normalización. Y vamos a ver cómo esto funciona. Primero, lo que tengo que hacer es identificar los grupos de repetición. Entonces digo, bueno, ¿dónde tengo datos repetidos? A ver. Bueno, nombre y apellido, tengo un montón repetido. La asignatura, digo, bueno, base de datos también está repetida. Y la carrera está recontra repetida. Marqué en rojo los que están más repetidos, donde vamos a empezar a actuar primero. Cualquier cosa que no se entienda, paren, preguntan y yo ahondo un poco, aclaro. Si no, yo sigo porque supongo que estarán entendiendo, pero son libres de parar y preguntar, ¿eh? No tengan problema ni vergüenza. Excelente. Profe, matrícula no está igual de repetido que nombres y apellido. Sí, está repetido. Sí. Pero bueno, sí, forma parte, como estoy tratando de entender grupos. Por un lado, nombre y apellido entiendo que son personas. Asignatura y número de asignatura está hablando de una materia. Y carrera está hablando de la carrera. Matrícula también está repetido, por supuesto. Pero vamos a ver cómo se soluciona eso. Está bien la pregunta, ¿eh? Entonces, eliminamos los grupos de datos repetidos, separamos datos en tablas y vinculamos las mismas. Como verán acá, matrícula está jugando todavía en 2 tablas ahora, ¿ven? Acá tenemos en una tabla, acá tenemos en 2 tablas. Fíjense cómo separamos los datos. Por un lado, los datos del alumno ahora quedan acá.
matrícula 1 es Sergio Contreras y la carrera de sistemas. Y Ana Suárez, que es la alumna 2, también cursa la carrera de sistemas. Y creo otra tablita con las asignaturas, bases de datos, programación web, matemática y otras de bases de datos. Y con sus números de asignatura correspondientes. Y ahora las vinculo. Digo, bueno, Sergio Contreras, que es de sistemas, se anota estas 3. Y Ana Suárez se anota esta sola. Entonces ya estoy repitiendo mucho menos los nombres de las personas acá. Estamos viendo, ¿no? Estamos ok. La primera parte entonces, Sí. eliminar grupos repetidos. Ahora, antes de la segunda regla que hay que aplicar, un pequeño concepto que es el concepto de dependencia. Existe algo que se llama dependencia funcional y dependencia transitiva. Bueno, la dependencia básicamente es una cosa que depende de la otra. ¿Sí? Sin una cosa no existe la otra. ¿Qué ejemplo? Por ejemplo, imagínense su abuela o su abuelo. Depende su mamá de él o de ella. Y ustedes dependen de su mamá. ¿Ok? Entonces, funcionalmente se dice que su mamá va a depender de su abuela o abuelo y ustedes funcionalmente van a depender de su mamá. Y después tienen la dependencia transitiva. Esto quiere decir que si no existiese A, no hubiese existido B, no hubiese existido C, básicamente. Ustedes dependen de su mamá, como decíamos, y su mamá de su mamá también, y así sucesivamente, ¿no? Eso es una dependencia funcional. Ahora, si yo les digo que ustedes dependen transitivamente de su abuela, lo que quiero decir es que si no hubiese estado su abuela, su mamá no hubiese nacido y ustedes no hubiesen nacido. Entonces ustedes transitivamente dependen de su abuela y su abuelo. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, Bárbaro. profe, se entendió. Excelente. Entonces, segunda forma normal. Teníamos esto que está acá. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente es volver a separar los datos que encontramos redundantes. ¿Qué está pasando acá? Estamos vinculando 3 tablas en este contexto. ¿Qué estamos haciendo acá para que se entienda? ¿Se tildó? No, profe, se ve. Ah, No, bueno. no. Ok, a mí se me tildó entonces. Bien, lo que tenemos que hacer acá es... me pasé. Ahí está. Tenemos que, en esta instancia, que es la que habíamos tenido anteriormente, tenemos que identificar cuáles de esas dependencias son funcionales y cuáles son transitivas. En este caso decimos que la asignatura 10 depende de base de datos, ¿no? Porque vean que base de datos es 10. Es 10 también acá. Y sistemas también depende de la matrícula. Yo digo, bueno, che, ok, Sergio, que es el 1, va a depender de base de datos. Y base de datos es el 10. Entonces ahí digo, che, pará, entonces 10 está vinculado con Sergio también, directamente. Si bien yo sé que base de datos es 10, 1 es Sergio, Sergio está vinculado con 10. ¿Está bien? ¿Se entendió? Lo mismo podría decir de sistemas. Sistemas, Sergio cursa sistemas. Sergio se anotó base de datos, entonces base de datos está vinculada a la carrera de sistemas. Lo mismo programación web. Sergio cursa programación web. Pero Sergio se anotó la carrera de sistemas, entonces programación web es de sistemas. ¿Se entiende? Puedo hacer de los dos lados. Digo, che, Sergio se anotó base de datos. Y base de datos es la asignatura 10. Sergio se anotó la asignatura 10. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de todos los gatos? ¿Cómo era que decía? Todos los gatos tienen cola. Tomás es un gato, por lo tanto, Tomás tiene cola. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien, es esto, Sí. básicamente. Es como la relación. Claro, es una relación transitiva. Por eso el tipo Edgar Frank Coe, empezó a usar esa analogía para poder hacer normalización después con las bases de datos.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dependencia funcional y transitiva. ¿Qué encontramos? Que tenemos, che, este número 1 está en los dos, claramente. Entonces yo podría decir, bueno, vamos a empezar a separar. Si Sergio se anota base de datos y base de datos es la 10, puedo hacer otra tabla que tenga los números directamente. Y en vez de tener, como se acuerdan que pasaba, cancelado y cancelada, digo, che, base de datos y base de datos es lo mismo. ¿Por qué no pongo un número y vinculo con un numerito y me ahorro de escribir base de datos tantas veces? Bueno, ahí está. Generamos una tabla de relación, decimos Sergio, que es el 1, pongo el 1 acá. Se anotó base de datos era el 10, digo, bueno, listo, pongo un 10 acá y lo vinculo con base de datos. Sergio se había anotado también a la materia 11, que es la materia 11, programación web. Sergio se había anotado también a la materia 12, matemática. Ana se había anotado a la materia 10. Entonces no vuelvo a escribir base de datos. Digo, listo, la vinculo con base de datos que ya la tengo acá. Entonces en la tabla 3 yo ya reduje, hice como la reducción de todas las materias posibles que tenía disponibles. Estamos hablando de poquitas materias y poquitos alumnos, pero si esto lo multiplicamos por muchísimas materias y muchísimos alumnos, la reducción se hace muy notable. Voy a tener simplemente una tablita con las materias que tenga la carrera y una tabla de vínculos entre todos los alumnos y todas las materias. Entonces, acá sí va a haber numeritos repetidos, pero ¿cuánto ocupa un numerito? Un int versus un texto de vaya a saber cuánto de largo. Además me ahorro de andar escribiendo múltiples veces base de datos que va a hacer que mi sistema funcione mucho más lento que si escribo 10. ¿Se entiende? Entonces, Consulta, sí, profe. diga. En lo que es la dependencia, en este caso, en este ejemplo puntual, Sí, el tema de la asignatura, el número de asignatura y la asignatura, ¿no estaría también teniendo dependencia con la carrera? sí, muy bien, totalmente. Que era lo que dijimos hace un ratito. Detectamos también que sistemas tienen una relación directamente con la materia, porque digo, che, si Sergio y Ana están cursando sistemas y todas las materias son de sistemas, bueno, claramente está pasando algo y tengo acá encima dato repetido. Un concepto para hacer el próximo paso. Vamos a otro concepto. Entidad fuerte, entidad débil. ¿Qué es esto? Básicamente, una entidad, ¿se acuerdan lo que era, no? Una representación de un objeto del mundo real. ¿Se acuerdan? El ente, la entidad. Y había entidades abstractas y concretas. No sé si se acuerdan. Concretas eran todas las que yo podía ver y tocar. Abstractas eran las que yo no podía ni ver ni tocar, como un puesto de trabajo. Bueno, estas entidades también pueden ser fuertes o débiles. ¿Qué quiere decir que una entidad sea fuerte? Se dice que una entidad es fuerte si puede existir por sí misma y no depende de la existencia de otra entidad. ¿Qué se imaginan ahí? Vayan pensando eso. Y una entidad débil, dice. Si una entidad depende de otra, será débil. Necesita una asociación con un tipo de entidad que le permite identificar de manera única sus instancias. O sea, resumiendo, una entidad fuerte vive por sí sola. Creo que habíamos hablado de esto. No recuerdo si se los dije, a veces me confunden los cuatris, pero entidad fuerte vive por sí misma. No necesita depender de nadie. Sabemos de lo que estamos hablando si hablamos de una entidad fuerte. Una entidad débil, en este caso, ya tiene dependencias. Voy a decir, che, bueno, acá tengo una entidad, pero no entiendo exactamente qué es si no miro sus dependencias. Acá tenemos, por ejemplo, ¿cuál de estas tablas sería una entidad fuerte y cuál de estas tablas sería una entidad débil para ustedes? ¿La tabla 1 y 3 serían fuertes? Correcto. La tabla 1 es fuerte, pero ¿por qué? Porque leo los datos y puedo interpretarlo bien. En Perfecto. cambio, la tabla 2 son solo números que Excelente. si no tengo información, lo mismo que nada. Perfecto. Chicos, ¿se entendió? ¿Todos los compañeros se entendieron? Sí. Bueno, fantástico. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a proceder a desvincular lo que nos queda acá, que es una dependencia que tenemos acá con la tabla, con la tabla de sistemas. ¿ven? Entonces, lo que tengo que hacer acá
es generar otra tabla fuerte, de alguna manera, para que se entienda de qué estamos hablando. Si imagínense que nosotros tenemos la carrera de sistemas, que sabíamos que estaba vinculada con estos alumnos y con estas materias, pienso y digo, bueno, podríamos tener también otras carreras, como pasa en nuestra institución, que tenemos desarrollo de software, análisis de datos y análisis de sistemas. Y digo, bueno, si yo tuviese otra carrera acá, que se llama mecatrónica, también podría utilizar todo esto de la misma manera, anidándolo, y simplifico todavía un montón más, porque podría tener alumnos que sean de una carrera o alumnos que sean de otra carrera si quiero. Entonces lo que tengo que hacer para generar una entidad fuerte es generarle un índice, como ven acá. Número de carrera, que no existía antes, perdón, no existía antes, yo lo tengo que generar, porque bueno, che, acá tengo una entidad fuerte, pero con dato repetido. Esta entidad fuerte no tiene dato repetido, ¿eh? Y esta es una entidad débil. Entonces lo que tengo que atacar son las entidades fuertes que tengan dato redundante. Digo, bueno, bárbaro. Esta tiene dato redundante. ¿Qué sistemas? Pero como no tengo nada, y hago como hice acá. Me invento una asociación. Y en este caso le puse un número aleatorio. No es que es 1, 2, 3. Porque sí, podría ser 1 también y 2. Pero iba a estar repetido con esto y por ahí era más complejo de entender. Entonces le puse 1, 2, 3. ¿Está? Esto quiere decir que 1, 2, 3 es la carrera de sistemas. Ambos dos alumnos están vinculados a sistemas. Entonces, transitivamente, sistemas tiene una relación con alumno, tiene una relación con materia. Pero ahora ya tengo todas entidades fuertes y una débil, nada más. Tengo que llegar a esta instancia, ¿sí? Donde existan solo entidades fuertes y débiles. No datos redundantes. Ya eliminé todos los datos posibles redundantes. ¿Se entendió? ¿Alguno quedó con alguna duda? Resumiendo. Primera forma normal, eliminamos los grupos repetidos. Segunda forma normal, nos aseguramos que todas las columnas que no son llave sean completamente dependientes de la llave primaria. ¿Ok? Todas las columnas que no son llave sean dependientes de la clave primaria. Listo. No hay más, no puedo hacer más nada acá. Y tercera forma normal, eliminar cualquier dependencia transitiva. Bueno, y es lo que explicaba recién. Una dependencia transitiva es aquella en la cual las columnas que no son llave dependientes de otras columnas que tampoco son llave. Es medio un trabalenguas. Lo que tienen que entender ustedes es que tienen que mirar la estructura y no tienen que poder sacar más datos hacia otro lado. En este caso se terminó. No tengo más para separar. ¿Qué otra cosa me podría inventar acá? ¿Qué sé yo? ¿Tiene sentido separar apellido de nombre? Y mucho sentido no tiene. ¿Podría hacerlo? Sí. ¿Sirve? No sé si sirve tanto. Imagínense tener una tabla que diga apellidos nada más. ¿Qué sé yo? ¿Cuántos apellidos diferentes hay? Muchísimos. ¿Me explico? No tiene sentido hacer tablas independientes de cosas que son también gigantescas. Por ejemplo, marcas de autos. Sí, podría ser. No hay millones. Bueno, por ahí no sé si millones. No, pero debe haber cientos de marcas de autos. Pero millones no hay. Apellidos hay, a patada. Direcciones de casas hay a patada. Pisos de un edificio. ¿Podría ser una tabla independiente? ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido? ¿Cuántos pisos puede tener un edificio? ¿Miles? Sí, para mí ¿Millones? sí. Claro, porque tiene decenas o, no sé, creo que nunca vi en mi vida un edificio de 100 pisos, pero ponele gallo uno de 100 pisos, no va a pasar de eso, del orden de los 100. Colores, bueno, no, son bastante pocos. Marcas, ponele que haya muchas, pero son bastante pocas comparadas con nombres o apellidos. ¿Se entiende? No tiene sentido generar tablas lookup o tablas independientes de cosas que son gigantes. ¿Está bien? Si no, ya la normalización pierde sentido ahí también. No deja de ser óptima. Bueno, ¿claro esto? ¿Alguna duda? ¿Quieren repasarlo? ¿Quieren
entender algo concreto, porque es esto, no hay nada más que esto. Después hay que aplicarlo obviamente a la práctica, pero es esto la normalización. ¿Cómo la ven? Muy abstracto, muy difícil, ¿se entiende? ¿Cuál sería la llave primaria en este caso? ¿De qué? Porque hay varias. ¿Te acordás la diferencia entre llave primaria y llave foránea? No. Bueno, la clave primaria es, ¿se acuerdan? 3 condiciones tenía que cumplir, lo vemos en el Kahoot. ¿Qué era? 3 condiciones de clave primaria. Única, inalterable y no nula. Muy bien, perfecto. Única, inalterable y no nula. Entonces, clave primaria. Por ejemplo, ¿podría ser esta una clave primaria? De esta tabla, esta que está No. acá. No puede. ¿Por qué? No. ¿Qué no cumple? ¿Qué 3 condiciones no cumple? No es única. El 1 no es único, ¿ven? Ya está, listo. Esta no puede ser clave primaria. ¿Esta podría ser clave primaria? Uy, disculpa. Uy, No. esta. No, tampoco, porque no cumple. O sea, puede repetirse. Entonces, ninguna de estas son claves primarias. Pero vinculan. Si no son claves primarias, ¿qué son entonces? ¿Claves? ¿Foráneas? Foráneas, exactamente, porque las primarias, que son estas que están acá y estas que están acá, viajan a esta tabla como clave foránea. Entonces los vínculos los tengo acá, entre estas dos claves foráneas, que van a vincular claves primarias. ¿Cómo podría tener una clave primaria acá? Puedo inventar acá un ID anotación, ponele. Digo, la anotación 1 es la materia 1 con la asignatura tal. La anotación 2 es la matrícula tal con la materia tal. Y tendría un ID único acá. ¿Tiene sentido en este caso? Y por ahí mucho no tiene No tiene sentido. No, Sí, porque ya tenés la información de los exacto, nombres arriba. exactamente. Bueno, estas, por ejemplo, ¿pueden ser claves primarias? ¿Cómo la ven? Se repite, aunque Exacto. No, no. no. Listo, ya está. Si una de las 3 no se cumple, ya está, no es clave primaria. Cierto, Si yo en el porque Sería parcial... foránea de la tiene que otra. ser. Claro, Exacto, exacto. ¿Estas son claves primarias? Sí. Sí. Sí, perfecto, sí. Sí. Si yo les muestro este gráfico, le digo, identifique cuáles son las claves primarias, usted me tiene que hacer un circulito acá. Acá me tiene que hacer un circulito, ¿no? Sí. Sí. Bien, y acá. ¿Ah? y en la tercera, sí. Exacto, listo. Esas serían Serían las la claves 1, la primarias. 4 y la 3. Exactamente. Ahí estamos. ¿Cuántas claves foráneas puede tener una tabla? ¿Quién se anima a contestarlo? Varias. ¿Cuántas? Dependiendo de los datos que Dependiendo, tengas. sí, dependiendo de la tabla y los Pero datos puedo que. tener 1000, 100, 2, 15. ¿Había una restricción o no había ninguna restricción? ¿Y cuántas más? Descontarle la clave primaria. Para terminar con la duda, no hay ninguna restricción. Recuerden que las tablas pueden tener solo una clave primaria y todas las claves foráneas que quieran o que se necesiten. Eso es importante que lo recuerden. Genial. Bárbaro. Eso es normalización. No hay mucho más que esto. Lo importante es después empezar a identificar cómo vamos a empezar a normalizar cosas en la vida real, ¿no? A partir de cuadernos de clientes que nos vayamos encontrando. Es pura práctica, no hay más que eso. Uno puede saber la de teoría, pero si no practica, no hay mucha posibilidad de entenderlo. Es como la matemática un poco. Si no haces los ejercicios de matemática, como que no te queda. La idea de mañana es que yo también les deje, vieron que tienen un ejercicio para hacer de diagrama entidad-relación, no sé si saben o no, los dejé hace bastante y lo fuimos hablando, pero lo muestro un cachito. Y la idea sería... Sí, Profe, ¿ese no es el que hicimos juntos? creería que no. A ver. Me puedo haber equivocado, por supuesto, pero creería que no. A ver, vamos a ver. Aula virtual. ¿Cómo que no? Acceso no válido. ¿Cómo que acceso no válido? Ah. Está lenta la cosa, ¿eh? Un segundito. Vamos que va levantando vuelo esto. Ahí va.
mis cursos. Bases de datos. Y había dejado por acá este ejercicio ver. Dice, bueno, en este apartado deberá completar los ejercicios provistos. Pueden hacer en grupo, no hay problema, pueden juntarse en grupo a hacerlo, pero tienen que entregar uno a uno el ejercicio. Ya que está, fíjense si les aparecen los botoncitos de entregar y eso. Tiene que acá marcar como completada cuando la termine. Si entran acá, van a ver que tienen el enunciado. Dice, se desea almacenar una base de datos para almacenar y gestionar información empleada por una empresa dedicada a la venta de automóviles, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. La empresa dispone de una serie de coches. Esta no la hicimos, me parece, ¿eh? ¿O sí la hicimos? No me suena que no la hicimos. A No, ver, no la hicimos, no, profe, esa es la tarea para claro, subirla. estuvimos hablando un poco de esto, pero porque me preguntaron y respondí, pero no la estuvimos haciendo. Básicamente dice que, ¿se acuerdan? Ya que estamos, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Las tres cositas que teníamos que hacer para resolver un problema de diagrama entidad-relación, cuando estábamos ahí viendo lo del gato, los ratones, ¿se acuerdan? Primero leer con atención, por supuesto, ¿no? Leer el enunciado muchas veces en voz alta. Sí. No sé qué dijo el compañero. Pero bueno, lo primero que teníamos que hacer es identificar las... ¿qué cosa? ¿En qué representamos? Las entidades. Exacto. Vamos a representar todo esto. Hola. ¿Escribió algo el compañero? A ver. Creo que no, ¿no? Una prueba. ¿Me escuchas? Entonces, vamos a leer el enunciado y vamos a empezar a identificar acá las diferentes entidades. Lo que mejor conviene es que un compañero vaya leyendo y los otros dos o tres, los que estén en el grupo, vayan escribiendo lo que le parece sin hablarse con el otro. Y después comparen. Che, bueno, ahí estas entidades tienen estos atributos. Una vez que tengan identificadas las entidades y los atributos, bueno, vamos al segundo paso. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar la relación que van a tener esas entidades. Por lo general, los enunciados tienen una serie de cláusulas. Acá dice, bueno, los datos que interesan. Y cláusulas como estas, por ejemplo. Un coche determinado solo puede ser comprado por un único cliente. Entonces, ¿qué piensan que sucede ahí? ¿Qué es lo que va a afectar eso? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el diagrama de relación teníamos algo que decíamos de este lado para este lado? La cardinalidad. Claro, afecta la Antes, cardinalidad. algo antes de la cardinalidad. ¿Se acuerdan que decíamos 0, 1, muchos, de un lado para el otro? La relación. No. A ver si alguno se Los acuerda. atributos. No. Sabemos lo que es, pero no sabemos el nombre, profe. Se llaman Estamos máximos todos y ahí. mínimos. Máximos y mínimos. Un Tan coche, difícil como eso. claro, un coche puede ser comprado como mínimo por cuántos clientes. Un cliente puede comprar como mínimo cuántos coches. Y así. Un cliente puede comprar como máximo cuántos coches. Entonces vamos de un lado para el otro identificando los máximos y los mínimos. Claro, cuando hacemos el diagrama lo ponemos entre paréntesis y después ponemos los máximos sin paréntesis arriba. Arriba es la cardinalidad, exacto. Sí, lo que decís está correcto. Abajo tenés entre la entidad y el rombo de relación un máximo y un mínimo. Y entre el rombo de relación y la otra entidad otro máximo y mínimo. Separados por coma, ambos dos, y entre paréntesis. De esos dos, vamos a agarrar el más grande de cada uno y lo vamos a subir. Y ahí vamos a tener finalmente la cardinalidad. Que nos va a decir por ejemplo, en este caso, no voy a dar la solución, pero doy el ejemplo. Una persona puede comprar muchos coches y muchos coches pueden ser comprados por muchas personas. Por ejemplo, si fuese una relación de muchos a muchos. ¿Tá? Claro. Bien. Una vez que ya tenemos identificada la relación entre las entidades, bueno, ya tenemos la mayor parte ganada, ¿no? Analizamos las restricciones que tiene ahí y finalmente ponemos las cardinalidades.
Cuando ya tenemos el diagrama completo, tenemos entidades, atributos. Identificamos cuál es el atributo clave. No se confundan el atributo clave con la primary key, no es lo mismo. Tenemos que tener en cuenta la convención, ¿se acuerdan? Todos los atributos los vamos a escribir con minúscula, ponele. Los rombos de relación, todos con mayúscula. Las entidades, la primera letra mayúscula y todo minúscula. Estoy dando un ejemplo, no digo que sea así. En este caso el ejercicio no está pidiendo alguna convención determinada, pero hay ejercicios que dicen, quiero la entidad con mayúscula. El rombo de relación de esta manera, ¿sí? Entonces ustedes tienen que respetar esa convención. Si el ejercicio no lo dice, no importa, pero la tienen que poner. Tienen que fijarla ustedes la convención. No es que van a... Profe, Sí, ahí está. no le entiendo. ¿Ustedes entienden que dice yo, profe, y no sé qué más dice? Ahí escribió, profe. Ah, ahí está. Es- Coche es juguete, es auto. Bueno, lo que capaz quiere decir él es que estos... acá, por ejemplo, el concesionario también se encarga de llevar a cabo las revisiones. Cada revisión tiene asociado un código. Bueno, ahí lo que le está diciendo básicamente es que van a tener que tener una manera de identificar esas revisiones, ¿no? Se incrementa automáticamente. Él está tirando otra... No me sale el nombre. Se me fue. Bueno, le está tirando ahí otra pista, no me salía. De cada revisión se desea saber si se ha hecho cambio de filtro, cambio de aceite, cambio de frenos u otros. Bueno, ahí lo que tienen es básicamente un cuadradito que dice cambio de frenos, sí, tac. Frenos, aceite, sí, tac. ¿No? Van como tildando. Básicamente serían como un... Una checklist. Claro, un booleano, una checklist de eso. Y otros, dice. O sea, van a tener un tilde que sea otro seguramente. Eso recuerden que lo tienen que dibujar en un diagrama de entidad-relación con su nombre de entidad y sus atributos. Ok. Y dice también otra restricción, otra pista acá. Los coches pueden pasar varias revisiones en el concesionario. Quiere decir, vos te compras un auto 0 kilómetro, te lo llevas, lo usás a determinado tiempo o kilometraje, lo llevas al service. Entra al service. Dicen, bueno, ¿qué número de service es este? Ahí tenés el número este que está diciendo ahí que es autoincremental y que es único. Bueno, se revisa. Bueno, ¿qué encontraron? Hicimos cambio de aceite, hicimos cambio de filtro, hicimos frenos, sí, ¿no? Otros. Bueno, el auto vuelve, se va de vuelta. Lo usás. Puede volver después de tantos kilómetros o tanto tiempo a hacer la segunda revisión. Entonces se viene con otro número de revisión y de vuelta. Cambio de filtro, cambio de aceite. Y así, tantas veces como sea necesario. Una vez que tengan el DER, esto los que quieren avanzar más, los que por ahí llegan medio justitos con el DER, bueno, nada, hagan hasta el DER nada más, pero es poco para nivelar. Por ahí hay alguien que sabe ya un montón y dice, me aburro haciendo el DER. Bueno, pueden hacer también el diagrama de tablas. ¿Qué teníamos que hacer para el diagrama de tablas? Era básicamente esos diagramas DER, convertirlos a tabla. ¿Cómo? Cuando teníamos, por ejemplo, nombre de las entidades en singular, ¿sí? Se pone generalmente en singular. En tablas se va a poner en plural. Tenemos la tabla, o la entidad, perdón, auto, se va a convertir en una tabla que se llame autos. Y cada atributo de esa entidad va a formar una columna dentro de la tabla. ¿Sí? Tantas columnas como atributos tenga la entidad. Y la particularidad que teníamos en esto es que si tenemos una relación de muchos a muchos, finalmente ese rombito termina siendo una tabla. ¿Sí? Y en ese rombito yo puedo agregar si quiero, bueno, el rombito quiero que tenga la hora que se hizo la revisión, la fecha que se hizo la revisión, ¿sí? Agrego datos a esa tabla de relación para que tenga algún sentido más útil. Se puede igual plantear directamente desde el diagrama entidad-relación ya esos atributos adicionales. No hace falta que lo hagan solo en el de tablas. Lo pueden hacer tranquilamente en el diagrama DER. Déjenme mostrarlo un poco gráficamente para que se entienda.
encuentre. Acá está. Lo que les decía es que acá, justo acá, en este caso no le ponen nada, ven, al rombo de relación, pero yo podría sacar acá una liñita y poner un atributo que diga, bueno, ¿cuándo el autor escribe el libro? Entonces le pongo fecha, ¿no? ¿Qué sé yo? Y le podría poner dónde el autor escribió el libro. Podría poner acá otro atributo que sea lugar. Entonces tengo una tabla de relación de muchos a muchos que además tiene información de cuándo y dónde el autor escribió ese libro. Puede servir para un montón de cosas. Fíjense como acá sí tienen un ejemplo. Usuario saca ejemplar y efectivamente está hablando de la fecha y de devolución y la fecha de préstamo. ¿Ven? Son informaciones que a mí me interesan almacenar en esa relación de entidades. ¿Estamos bien? ¿Se entiende lo que hay que hacer en el ejercicio? ¿Alguna duda con esto? Perdona, una pregunta. Sí. ¿Las tablas independientes también hay que hacerlas? O sea, por ejemplo, no sé, como En- decías en el ejemplo que mostraste recién, si yo vinculé un número con un usuario, tendría que poner, por ejemplo, una tabla que vincule el número de usuario, número de ejemplar y no sé. Entiendo. En este caso, en los diagramas DER, no hace falta, no se hace, no es que no hace falta, no se hace esto, no se escribe clave foránea ni nada de eso. No, no, en los diagramas DER no. Cuando pasás a tabla, sí. Entonces, si nosotros tenemos, acá teníamos lo que le explicaba recién, ¿no? Entidad pasa a una tabla, en plural, rombo de relación, si es de muchos a muchos pasa a una tabla, si no, no pasa a una tabla, si no es de muchos a muchos. Y atributo pasa a columna. Entonces lo que preguntaba la compañera era acá, ¿no? Si teníamos que poner estos primary foreign key. Acá, como verán, no hay primary foreign key en el diagrama DER. No se escribe eso. Porque piensen que el diagrama DER es para que ustedes hablen con el usuario. El usuario no entiende claves primarias, no entiende claves foráneas, no le importa. Entonces no tiene sentido que ustedes en el DER tengan esa información. Pero cuando van ya a trabajar con los programadores, que van a aplicar normalización sobre todos los datos que ustedes le pasen, sí van a necesitar decirles, che, mira que esto es una clave foránea de esto. Entonces van a tener que dibujar las tablas con sus relaciones. Y estos máximos y mínimos que hablan con el cliente terminan siendo las relaciones, ¿ven? De uno a muchos es de uno a muchos en la tabla. Y vamos a saber que este legajo, cuando viaja acá no se ve porque no viaja, vos estás hablando con la persona de cómo es el negocio. Acá sí, como hablamos de datos ya, este legajo viaja acá como clave foránea a la tabla de cursantes. Y se le pone foreign key. Y se le pone tipo de dato también, cosa que acá no está. Porque el tipo, podrían llegar a hablarlo, ¿eh? No digo que el cliente no entienda nada de eso, porque podrían decirle, y yo lo quiero guardar al apellido como texto. Pero realmente en la mayoría de los casos a las personas no le importa eso. Lo que le va a importar es qué quieren guardar de esa entidad. Del alumno, el nombre, apellido, del DNI, pero el tipo de dato no le va a importar. A ustedes sí le va a importar, porque cuando hablen con los programadores van a tener que optimizar todo esto, como les decíamos recién en la parte de normalización. Entonces van a tener que pensar en qué tipo de dato poner, qué largo de ese tipo de dato van a poner, y porque acá dice varchar, pero varchar es súper grande el tipo de dato. El nombre varchar, ¿cuánto le pondríamos, por ejemplo, de largo a un nombre? ¿Cuántos caracteres puede tener un nombre muy largo, ponele? ¿100? ¿Tiene sentido que tenga 100 el nombre? No. No, porque no hay un nombre de 100 letras. 14, 15. Claro, 25, ponele, una cosa así, como mucho. Pero sí, por ahí. También depende qué es lo que van a almacenar en ese nombre, si nombre completo, si el nickname, bueno, depende de un montón de cosas. Eso sí lo tienen que analizar. Entonces, si llegan hasta acá y entregan hasta acá, mañana a la noche, a última hora, fantástico. Ahora, si les queda esto, ya lo están haciendo algunos, o les queda corto, pueden hacer esto también. El diagrama de tablas
Incluso después lo pueden llevar, como hicimos la otra vez, a PHPMyAdmin. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Que abríamos PHPMyAdmin y empezábamos a crear tabla alumnos, create 4 atributos, le poníamos los nombres, los tipos de datos, le decíamos foreign key. ¿Se acuerdan esa parte? Sí, profe. Bárbaro. Está grabado también en la clase anterior. Ahí terminan de conformar las tablas de manera visual para el que no sepa, porque el que por ahí sabe mucho dice, no, yo ya tiro el query. Bueno, create table alumno, con los tipos de datos, listo. Si quieren hacerlo, lo hacen también. Si lo hacen con PHPMyAdmin, que supongo que la mayoría lo va a hacer por ahí, una vez que terminen de crear las tablitas, no se olviden de generar las foreign keys. ¿Se acuerdan? Iban a diseñador y decían, bueno, agarro acá y genero una relación. Y dice, bueno, agarrá cuál es la clave referenciada. ¿Se acuerdan? La clave referenciada, o sea, si yo estoy hablando que algo está referenciado, ¿cuál sería acá? ¿Legajo acá o legajo acá? ¿Cuál es el referenciado? ¿En cursantes? No. Justamente el referenciado es legajo, acá en alumnos. Yo le estoy haciendo referencia desde cursantes hacia alumnos, porque la clave primaria es la referenciada. ¿Tá? Y la clave foránea es la referencia, finalmente. Ok, Entonces, listo. la clave Buenísimo. primaria, de nada, viaja acá como clave foránea. Entonces ahí una vez que le decimos, bueno, che, esto está referenciado con esto, te dice, bueno, ¿qué querés hacer cuando suceda una operación vinculante? O sea, cuando yo quiera borrar a un alumno o un cursante, ¿querés hacerlo en cascada? ¿Querés que no te deje? ¿Querés setearlo en nulo? Entonces usted le pone en cascada. O sea, no hagan nada, lo que quieran, no importa. Lo importante es que cuando hagan eso y ustedes quieran el día de mañana borrar un alumno, no los va a dejar si tiene ya una materia anotada. Lo mismo si quieren borrar una materia que tenga alumnos anotados, no los va a dejar. Entonces ahí están generando los constraints, o sea, la primera forma de proteger la integridad de información de la base de datos. Eso, fíjense hasta dónde llegan. No es obligatorio, pero traten de rememorar, de ver los videos, de ver lo que hicimos hasta ahora para que ese ejercicio esté lo más completo posible. Una vez que terminen de eso, lo que pueden hacer es exportar. Se van al botón exportar, se paran sobre la base de datos, ponen exportar y eso les va a generar todo el código SQL de cómo finalmente ustedes armaron esa torta. Les va a dar la receta de la torta, o sea, el metadato. Si ustedes me pasan ese metadato, yo lo agarro, lo importo en mi base de datos y voy a ver lo mismo que ven ustedes. Así que ese sería como el ejercicio completo. Si veo que muchos no llegaron o hay muchos errores, no hay ningún problema, lo hacemos de cero, pero lo importante es que ustedes ya entreguen mañana a última hora esto, porque el parcial, digamos, va a ser algo así, no tan complejo capaz, pero ustedes ya empiezan a ejercitar acá, ya saben cómo van a hacer. Entonces, mañana lo que hago es, vuelvo a explicar un ejercicio que no es este, por ejemplo, lo doy yo, lo hago yo, no igual al de autos. Ustedes ven cómo se hace y ya con eso, grabadito, se ponen a hacer el ejercicio de clase. Se juntan en grupo, charlan entre ustedes, lo que ustedes prefieran, y al finalizar el día lo entregan. Entonces mañana vamos a tener una primera instancia que es yo explico el ejercicio y los dejo. Y ustedes empiezan a hacer ejercicio en grupo. Lo rico de eso es que empiecen a trabajar en grupo. ¿Tienen alguna duda? Mandan en el chat. Profe, esto acá, pum, yo les respondo. Pac. Pero es como si fuese el parcial, pero con un ayudín del profe estando ahí del otro lado. ¿Está? Entonces, después lo terminan. Lo importante de vuelta es que hagan el DER. Si siguen con tabla y todo, fantástico, mejor todavía. Y si siguen con código SQL, mejor todavía. Sí, los escucho, ahí me querían preguntar algo, ¿no? O no. O simplemente escuché un ruidito a mano levantada o algo así, pero no sé si... Fue mía, pero sin querer, profe. Ah, listo. Bárbaro. Entonces con esto ya vamos a tener la parte más teórica, si se quiere, de la materia, lista. Entonces, de vuelta, mañana hago un ejercicio, lo grabo, corto, se los dejo ahí y ustedes hacen el ejercicio que tienen en el Classroom. Terminan y lo entregan. Cada uno tiene que entregar su ejercicio. Lo pueden hacer en conjunto, se quedan todos en la clase ahí hablando, lo hacen entre todos, lo que quieran, compartan, hagan lo que quieran. Esto es como un laburo en serio. Son un equipo de trabajo, viene un tipo, le dice, hagan esto. Ustedes tienen que resolverlo. Obviamente, si lo hacen todos juntos, se van a empezar como a pasar data de uno a otro. Si lo hacen en equipos, es más competitivo. Eso pasa de verdad en las empresas.
Y lo entregan, tienen un deadline, lo entregan. Como no importa si no llegaron a terminar el DER, no pasa, entregan como viene. Suben los archivos, pum, entregar y listo. Próxima clase, que es el otro miércoles, lo que vamos a hacer es corregimos ese ejercicio y de ahí en adelante repaso hasta el parcial. Que no es tanto tampoco que tenemos, ¿eh? Ya no nos quedan muchas clases. A ver cuántas quedan. Tenemos el jueves, que es mañana, que ese es el ejercicio. El 24 corregimos el ejercicio. El 25 repaso. Y ya el 1 nos queda una clasecita más para hacer algún Kahoot, alguna cosa así. Y el 2 ya sería el parcial. ¿Tá? Ahí el parcial no vale apunte, no vale calculadora, no vale computadora, no vale nada. Es hoja, lápiz, o no, mejor dicho, lapicera, y ustedes ahí, pum. Va a haber preguntas teóricas, múltiple choice, ejercicio de estos, y nada más. Va a tener más o menos entre 10, 12 preguntas, mezcladas, quizás varios temas. ¿Qué me estoy olvidando? A ver si me olvido algo. Lo leen bien antes de empezar, siempre se lee bien el parcial. Profe, no entiendo esto, lo explico para toda la clase. Esto quiere decir tal cosa. ¿Alguna otra pregunta? No, listo. Arranca el parcial, listo, chau. Hacen el parcial, terminan, lo entregan, después lo corrijo, porque tardo, me tomo mi tiempo para corregir. Por ahí van a dar incluso, para la próxima, los que ya están muy mal, yo enseguida me doy cuenta, van a recuperatorio. Y después los otros que están en notas muy altas, que promocionan que no, bueno, por ahí tarda un poquito más. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entendió la dinámica cómo va a ser? ¿Alguna duda, sugerencia? No sé, ¿estamos ok? ¿Con cuánto se aprueba? Se aprueba con 4. Pero ojo que 4 no quiere decir que de 10 preguntas haces 4 bien y estás aprobado. No, tenés que hacer 70% del parcial bien. Ahí aprobás. ¿Está? Profe, Sí. ¿cómo hay que entregar el trabajo práctico que mandó, la tarea? Bueno, lo haces, como te digo, puede ser en un Excel, en un PowerPoint, haces este DER, lo guardás en archivo PDF, haces el diagrama de tablas con la aplicación que quieras, Word, PDF, Word, PowerPoint, Lucidchart. El PDF. Sí, lo comprimís, lo haces el PDF, pum, lo subís también en la plataforma. Y el código SQL, cuando haces ahí en PHPMyAdmin, que generaste el código SQL y lo exportás, ese archivito SQL también lo subís al aula virtual. Solo el DER, ¿no? Si vas a hacer solo el DER, pero si haces el de tablas, también el de tablas. Yo lo que les digo es, mínimo el DER, háganlo. Después igual lo vamos a repasar, pero es rico que puedan hacer el DER, el de tablas y el código, como vimos hasta ahora. Eso es lo rico, que puedan terminar todo, sería lo ideal. Si no pueden, entreguen el DER al menos, esta parte, que Yo es lo lo hice mínimo. en JPG. Me da igual, JPG, PDF, PNG, lo que quieran, no hay ningún problema. Pero el problema es que las letras no se ven. Y bueno, exportalo de vuelta. Hay que darle zoom. Ah, bueno, si hay que darle zoom no pasa nada. Mientras no esté todo pixelado, está todo bien. Mientras yo le haga zoom y se vea, ¿se entiende? Listo, chao. No hay drama. Gracias, profe. Bárbaro. Entonces, tema parcial, ¿quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Bien. Yo siempre lo que trato es de imprimir el parcial y llevarlo. Hecho ya, así no tienen que estar escribiendo ni nada. Lo que les pido, por favor, es una colaboración porque me imprimo 50 parciales a veces y me gasto toda la tinta. Y en el terciario no tenemos tinta ni nada para imprimir, es todo a pulmón. Si no, otras ir a sacar fotocopia. Profe, sí, obvio. Claro, pues si no, otras ir a sacar fotocopia, que es lento y caro encima, mucho más caro. Entonces, el que puede me da una colaboración así, listo, yo después compro cartuchos. Sí, Aldana, te escucho. ¿Cómo hacer para desarrollar? ¿O 50 y 50? Perdón, me parece que se me cortó a mí, pero ¿cómo se va a desarrollar, dijiste? No entendí bien. No, si es a desarrollar y múltiples choice. Ah, tiene de todo un poquito. Tiene algunas preguntas que son doy un enunciado, tal cosa. ¿Cuál es la correcta? ¿Esta o esta? Bueno, esta. Otra, describa, no sé, los comandos de DL. Lo tenés que escribir. Los comandos de DL son este y este.
¿Cuántos grupos de comandos hay? 4. ¿Cuáles son? DDL, Data Definition Language. Y escribís, ¿está? Es un poco y un poco. Un poco a escribir y un poquito a elegir. Y un ejercicio de estos, así. ¿Alguna otra cuestión? Profe, una consulta, lo de Sí. normalización, ¿entra ahora en el primer parcial? Va a depender de cómo avancemos en estas últimas clases. Si yo veo que entregan bien, veo que estaría bueno que entre porque les va a ser útil. Si no, va a tener que entrar en el segundo. Y el segundo es más heavy, el parcial. Es más complicado porque es más matemático. Si encima por ahí entra en normalización, es un poquito más heavy. Y en el final entra es todo. O sea que por ahí les conviene que estaría bueno que entre en el primero, pero bueno, va a depender cómo los vea en cuanto a la respuesta del ejercicio que les voy a dejar. Porque si veo que están muy flojos, prefiero que entiendan bien esto y normalización ya lo pasamos para el próximo parcial. Porque si no es por ahí un montón de contenido y terminan reventando en el primer parcial y después ya se pinchan y no quieren ni hacer el segundo parcial. Entonces prefiero que vayan seguros al primer parcial y el segundo parcial, ya como no están más comprometidos, ya que va a terminar, bueno, te esforzas un poco más. Pero bueno, va a estar en ustedes también a ver cómo funcionan con el ejercicio. Profe, ¿en el Sí. examen va a ser un ejercicio de DER o también de tablas? Probablemente sea de los dos. Generalmente siempre es de los dos. Listo, Es lo más gracias. óptimo. Código no van a escribir SQL porque no van a tener computadora ni nada, pero sí, de DER y tablas, sí. ¿Alguna otra? Estoy pensando a ver si no olvido nada. Bueno, lleguen temprano ese día, no caigan tarde porque no les va a dar el tiempo. Es un parcial más o menos que tarda una horita y pico. Está bueno que estén tranquilos ese día. Traten de, si se pueden pedir el día en el trabajo es lo ideal. Si no se pueden pedir el día, bueno, no pasa nada, pero bueno, traten de estudiar antes, no vayan con lo opuesto. No me gusta desaprobar a la gente, pero tampoco me gusta regalar nota al cohete porque no aprenden nada. No es que soy malo ni nada, soy bastante tranqui, pero si veo que no están para probar, no los voy a probar, ¿sí? Me parece una falta de respeto para ustedes incluso. Creo que nada más, a ver, el objetivo es que aprendan, no tengo intenciones de reventar a nadie, no me gusta que desaprueben, de hecho me ponen bastante mal cuando desaprueban, porque digo, no está bueno todo el tiempo que invertimos y que invirtieron todos acá, escuchándonos y haciendo preguntas para que después no se termine aprobando, es una pena. Creo que nada más, chicos, no sé, no tengo más, no tengo trucos en el parcial ni nada, no es que soy... Vieron que hay algunos profes que ponen por ahí alguna pregunta medio rari para ver si pisan el palito. En el Kahoot sí lo hago, pero para pincharlos un poco. En el parcial no suelo hacer eso. No es que pongo cosas raras ni que están ahí al borde ni nada. Es bastante sencillo de entender. Igual repito, si hay algún punto que no se entiende del parcial, el momento de preguntarlo es antes de que arranque. ¿Sí? Porque después ya si no se escucha todo, ya me dicen, profe, ¿cómo soluciono esto? Y no. O sea, la idea del parcial es que ustedes lo solucionen. Ahora me tienen que preguntar cómo solucionan las cosas. ¿Sí? Porque me da pena cuando me preguntan, che, ¿y esto cómo lo hago? Pero si te lo digo es como que te estoy dando la respuesta y no está bueno. Realmente no está bueno. Bueno, paso por acá el formulario de asistencias y mañana nos vemos a las 6 y piquito, 6 y poquito. Y calculo que estaremos hasta las... Creo que hasta las 8, ponele, que se hace el ejercicio. Ahí después hacemos el break y ahí ya arrancan ustedes con el ejercicio del Classroom. Pueden mandar WhatsApp, pueden mandar, perdón, Telegram, pero no me digan, profe, está bien así, porque no tiene sentido. Si en el parcial me van preguntando, ¿está bien así? También no tiene sentido. Entonces traten de tomarse el ejercicio de mañana como si fuese una prueba. A ver si saben. Repasen los videos que vimos, que están bien, están bastante bien. Igual mañana hacemos el ejercicio ahí. De 6:30 a 8 hacemos un ejercicio chiquito pero completo. Entonces con eso ya tienen todas las herramientas para hacer el de ustedes. Y después nada. De ahí en adelante ya es repaso. Creo que nada más, chicos. No sé si fui claro. Si estamos bien con las reglas de juego. ¿Está todo ok? Sí, profe, todo ok. Perfecto. 10 puntos.
Bueno, completen ahí la asistencia tranquilos y nos vemos mañana 6:30. Yo les voy a dejar esta clase grabada por cualquier consulta que tengan. Chau, hasta mañana y buen provecho para los que van a cenar.